Mira, lo de la piscina no se puede hacer. Ya nosotros decidimos y bueno, no se puede. ¿Por qué no votan? Mm. ¿Ustedes les gusta eso de votar? Vámonos pa' lo oscuro, mami, que ahorita no hay luz. Vámonos que no hay agua y te doy por el puta. Ya tú sabes que es lo que a ti te gusta y conmigo tú aquí lo disfrutas. No tenemos comida, pero te tengo hambre. No tenemos comida, pero te tengo hambre. No te tengo comida, pero estoy que te como. Tú eres lo más rico que hay en la copa de ozono. Contigo yo voy a toa, contigo estoy plomo. Tú me dices cómo, yo te digo cuándo y no estamos en la cama. Tú sabes que yo soy tu vagabundo y que tú eres mi dama. Yo te como tú quieras. Vete pa' mi cama, mami, que tú eres rabioso, una fiera. Te mataste de hambre. Eso que veían allí, amigos, era el tráiler, el adelanto de la película Safari con Z de la venezolana Mariana Rondón, que se estrena este jueves 4 de septiembre en las salas de cine de Venezuela. Desde este jueves 4 de septiembre ya está en las salas esta nueva película de cine venezolano, sí, pero sobre todo cine iberoamericano, cine latinoamericano, profundamente latinoamericano en lo que plantea, en cómo lo plantea y en lo que nos comunica esta película. Una película que viene escrita por Mariana Rondón junto a Marité Ugas. Mariana Rondón es la directora que en su momento se ganó la Concha de Oro en Festival de San Sebastián por Pelo Malo, la recordarán por Postales de Leningrado también. En su filmografía. Y esta película, Safari, con Z, comenzó a tener su ronda de festivales y estrenos el año pasado, 2024, y finalmente 2025 está teniendo su estreno en salas comerciales. En Venezuela, este 4 de septiembre también está teniendo estrenos en otros países de América Latina, mientras su directora está adelantando el circuito de festivales de su siguiente filme. Pero bueno, hoy la tenemos con nosotros aquí en Noche D, que como saben, tenemos espacio siempre para la cultura y para salirnos de la agenda y hacer ese viaje fuera de la agenda y alimentar el espíritu con cosas más allá de la actualidad noticiosa informativa del día a día. Por eso le damos la bienvenida a Mariana para que se incorpore acá al escenario y la saludamos con cariño. Mariana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por esta invitación, de verdad muy ansiosa. Gracias a ti por recibirnos, Mariana, y te queremos empezar a preguntar cosas sobre esta película. La primera es que nos detalles de qué va Safari. Vimos el tráiler, ya yo sé de qué va. Las personas que nos están viendo y que queremos que vayan a la sala de cine, ¿con qué se van a encontrar en esta película? Mira, nosotros llamamos esta película una fábula distópica, una fábula, eh, un vecindario donde hay un zoológico y al cual llega un hipopótamo. Este hipopótamo desata en todo su entorno de los vecinos una lucha de poder, una lucha de ambición, una competencia y un despertar las necesidades de cada uno con este nuevo encuentro, ¿no? Porque ese hipopótamo permite que muchos de ellos se conozcan y se reencuentren. Y esto va como construyendo este camino que nosotros le decimos que es de suspenso, donde cada uno de los protagonistas empieza a vivir en carne propia una historia que por momentos incluso tiene claves de terror, ¿no? Esto para nosotros ha sido muy emocionante armar este recorrido que Mira, hacen lo los de la personajes piscina no se puede hacer. Sí. por todo este universo donde van descubriéndose y va despejándose con los animales. Y cada uno empieza entonces a sacar la bestia que lleva dentro y a descubrirse
con todo lo bestia que pueden ser. En esa construcción hay cosas que me recuerdan un poco a ensayo sobre la ceguera, ¿no? De cómo las circunstancias van rompiendo los valores, incluso los valores morales que cualquiera pudiera pensar los tiene súper arraigados, forman parte de mi personalidad, etcétera. Y bueno, la realidad es que cuando te enfrentas a algo desconocido y la circunstancia se hace extrema, bueno, no necesariamente puedes saber o entender cómo va a ser tu reacción, o peor, la del otro. Tal cual, tal cual. Y yo creo que lo más aterrador es eso. ¿Qué voy a hacer yo en unas circunstancias como esa, no? Y eso se lo lo dejamos como pregunta al espectador también, lo que más nos importa. Pero cada uno de nuestros personajes toma un camino distinto, ¿no? Hay el personaje principal, Ana, que toma una decisión ética, decir no sumarse a la barbarie, pero eso implica un sacrificio, ¿no? Tomar decisiones éticas son éticas porque Correcto. implican un sacrificio muy grande. Hay otros personajes que agarran cada quien por su camino. Hay incluso quien no tiene la cordura y parece el más cuerdo. Cada uno va hacia un lugar distinto. Y ese es el suspenso más grande, poner al espectador en la piel de cada uno de ellos, ¿no? En que cada uno sienta, ¿en qué haría yo en este momento? Nos decías que esto es una situación distópica, una narración distópica. Pero bueno, también hay que decir que lo distópico es una sociedad que se queda, bueno, con poca agua, luz, comida, donde, digamos, todas esas circunstancias o condiciones de una sociedad, vamos a decir, moderna, colapsan, se acaban. Eh, entonces me pregunto qué tanto de posapocalíptico hay, pero qué tanto de espejo de lo que no es tan post también hay, ¿no? Mira, toda la región latinoamericana ha vivido esta situación en algún momento. Lo que podría ser una actualidad en Venezuela fue la actualidad en los 80 en Perú, en unas Argentina de los 2000 y así. En cada lugar ha ocurrido. Entonces, nosotros queríamos hablar de toda Latinoamérica como un espacio geográfico que siempre cae y vuelve nuevamente a una crisis. Hay una crisis interna, profunda, social, política, económica, que nos hace ir una y otra vez cayendo. Por eso fue muy fácil también conseguir las coproducciones para hacer esta película, porque en todos estos países que fueron coproductores se consiguieron un espejo de la vida del país, del pasado, del presente y el futuro. Entonces nos lanzamos en esto porque el verdadero territorio de la película es el metalenguaje cinematográfico, el cine, y la posibilidad de hablar de eso, de la comedia negra, el suspenso, el terror, porque el monstruo no es desconocido, el monstruo es la vida cotidiana llena de dificultades, compleja, que toda Latinoamérica vive y toca en cada cierto tiempo. La recaída recurrente, ¿no? En ese sentido, también otra de las decisiones que deben tomar, bueno, ustedes como creadores de la película, pero también a la escritura del personaje, es las diferentes líneas amarillas que hay de entender ese contexto, ¿no? Habrá gente que le falta el agua y está más acostumbrado, y otro que para esa otra persona o ese otro personaje, en este caso, bueno, son circunstancias que tienen distintos niveles de temperatura, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Cómo lograron o cómo fue ese proceso de pensar en este tipo de cosas a la hora de construir los personajes y la manera en que se relacionan también entre ellos? Sí, bueno, inevitablemente, incluso en la crisis hay lucha de clases. Hay quien tiene privilegios y hay quien no los tiene, o hay quien cree que los tiene y no los tiene realmente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que ahí hay un poco en la comedia de cómo se van relacionando
los personajes de un lado y el otro, cuando realmente no hay ni un lado ni el otro. Digamos que la igualdad de la necesidad nos hace a todos nos pone a todos en el mismo lugar, nos dice, ok, párate, que estás igual que todo el mundo. Y eso es un poco que además creo que los actores de la película lo han hecho de manera extraordinaria, se han combinado entre ellos, han creado vínculos estupendos que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar y que han sido extraordinarios, ¿no? Cuando se habla de esta película, hay otra referencia que también me viene a la mente, que todo este asunto de la otredad, ¿no? Porque, bueno, el personaje de Francisco Denis mira por unos binoculares y allí hay un distanciamiento. Aquellos que están allá, más allá de donde llegan los binoculares y nosotros que estamos acá, y esa sensación de la otredad, ¿no? Y eso lo han explorado otros autores, Hitchcock lo exploró en su momento, y hay otros tantos que lo han explorado. Cuando comenzaron a escribir esto, ¿qué buscaban explorar con eso también, ese distanciamiento entre unos y otros que al final se va haciendo mínimo, se va achicando a medida que avanza la historia? Mira, sí, por eso te hablaba del metalenguaje cinematográfico, volver a darle, volver a convertir al cine en territorio y poder contar desde ahí es la curiosidad del ser humano por el otro, ¿sabes? Pero también el miedo del ser humano por el otro, también la distancia entre los seres humanos. Entonces, todo ese binocular nos permitiría como curiosear la vida de los otros, pero dejar claro que el que está viendo tiene una distancia, se va cargando de miedos, no puede, sin embargo, ir hasta allá. Está tan temeroso de lo que con los pedacitos de las cosas que ves se construye un universo que no puede superar, ¿no? De hecho, ahora que mencionas el miedo, yo te quería preguntar por los elementos que utilizaron para construir la historia, porque evidentemente está el hipopótamo, está allí, de carne y hueso, digamos, uno lo ve, lo escucha. Está la piscina como también un elemento que hace avanzar la historia. Pero bien mencionabas, está el miedo, y el miedo no se puede ver. El miedo se siente y el miedo se transmite, pero el miedo no se puede ver. En el caso de Safari, el miedo no se ve, quizás se escucha, ¿no? Lo escuchamos, y hay un elemento allí que es un sonido de motos y las motos, etc. Entonces, ya has dicho en alguna entrevista que para ti las motos dan miedo y que parte de eso está involucrado en el quehacer de esta película. Ahora, lo que te quiero preguntar al respecto es si fue una decisión de, bueno, como el miedo no se puede ver, vamos a ponerlo como algo que se pueda escuchar durante la narrativa. Sí, no. Sí, es verdad, el sonido de un gran número de motos me parece aterrador y lo usamos dentro de la película, pero el miedo sí se puede ver. Y eso es lo que ha hecho maravilloso Francisco Denis. Francisco Denis ha construido un personaje que está cargado de miedo y lo vemos. En algún momento le tiene miedo a las motos, pero en otro momento tiene otros miedos y se le ve la angustia, se le ve la desazón, ¿no? De no poder controlar sus propios miedos, de no tener la fuerza para salir adelante. Y es un miedo tan profundo como el pánico, ¿no? Y también a esos personajes a ese personaje lo vamos acompañando en ese recorrido hacia la oscuridad, de la falta de luz, que la falta de luz no solamente es física, sino que se empieza a convertir en un estado interior del alma, ¿sabes? Uh-huh. Son 7 países la coproducción que finalmente se logra con esta película. Son 3 países de locaciones: República Dominicana, Perú y México. Corrígeme si me equivoco en algo. Y son actores de un montón de naciones latinoamericanas con un montón de acentos, etc. Francisco Denis es venezolano, pero otros de los actores son, bueno, entiendo que hay actores mexicanos y sobre todo está la actriz chilena, ¿no? Esta suerte de trabajar en conjunto
con personas que tienen diferentes contextos en su formación como actores, en su sensibilidad como actores. ¿Qué trajo a la película o qué sientes que trajo allí y que pudiste incorporar al quehacer de este filme durante el rodaje? Fue increíble, fue maravilloso tener actores de distintas carreras, de distintas tendencias, de distintas nacionalidades. Y fue también, digamos, un poquito de ego también, descubrir que mi manera de trabajar para construir los personajes con los actores en el set era maravilloso, porque era poder crear ese universo común que ellos necesitaban para que no parecieran una cosa y otra, y las nacionalidades. A mí no me preocupaba mezclar nacionalidades porque por la experiencia mía personal de repente vivir haber crecido en un país como Venezuela, donde había muchos chilenos, yo tenía vecinos chilenos, había españoles, emigrados, o sea, uno podía escuchar el portugués de la esquina, ¿verdad? Uno tenía acentos que se mezclaban con la cotidianidad y yo quise reproducir eso y que eso no fuera un problema. Sentir la mezcla de los acentos no es un problema, es una riqueza. Y bueno, y más allá de eso, como valor moral mío, la inmigración no es un problema, es una condición de vida del planeta. Y poder mezclarlos a todos fue increíble, pero, por ejemplo, Juan Carlos Colombo es un actor de origen argentino que emigró a México y vino a trabajar con nosotros. Es un señor de la vieja escuela, un actor soberbio, tenía la voz más maravillosa y en un momento yo le digo, oye, es increíble, pero la sonidista no tiene problemas con tu voz, es increíble. Me dice, yo la trabajé mucho, durante años, yo he trabajado mi voz como si fuera un cantante, aunque solo soy un actor, pero es una de mis herramientas. Descubrir eso, descubrir esa vieja escuela que trabajaba así, la voz, o Daniela Ramírez, que viene de otro universo distinto, pero que fue capaz de trabajar en conjunto con Francisco Denis, con un niño peruano que se llama Varek. Mezclarlos ha sido increíble y lo que importa y lo que te das cuenta es que si tú logras crear esos vínculos entre los actores que son sólidos, que son emocionales, que son contundentes, los acentos no importan. De hecho, los acentos y la mezcla de acentos hace que esta película sea una película muy latinoamericana. Bien lo decías, desde la intención de mostrar unas realidades que no afectan a un país. Quienes estamos en Venezuela la vemos y decimos, me suena, vibro con cosas que están pasando aquí. Mis miedos vibran con algunos de esos miedos incluso. Pero como decías, en cada uno de los territorios latinoamericanos puede pasar esto, ¿no? Y has tenido la oportunidad de llevar esta película a festivales internacionales. ¿Cómo ha sido la recepción allí desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de que, bueno, esto es una historia marcada por lo latinoamericano en su quehacer, en su pensar, pero también en su quehacer. Mira, recuerdo muy, muy, muy fuerte ahorita una comparación muy dura, porque la puse en Alemania, estábamos en el Festival de Múnich, y los espectadores alemanes no olvidan nunca la guerra, la veían y decían, se respira una guerra, aunque no nos estás contando una guerra, ¿no? Se respira ese estado de ansiedad, de perturbación, de miedo que puede dar una guerra, aunque no esté contando una guerra, pero los alemanes la tenían como muy, muy interiorizado el tema de la guerra. Y en el mismo viaje, unos días después, la presenté en París, en un ciclo de cine que se llamaba Lo Poshumano.
Es decir, en una sociedad, en la sociedad francesa, que si bien han vivido una guerra, pero no la tenían, no la tienen tan cerca como los alemanes, la consideraban una película profundamente de género y donde habla de lo posthumano, ¿no? Un paso después de la humanidad, cuando ya la humanidad sucumbió y perdió sus valores y sus virtudes, ¿no? Para que veas el abanico de visiones que puede abrir, ¿no? Correcto, correcto, de todas esas cosas que genera. Ahora, también la has ido presentando a frente a público latinoamericano. ¿Qué visiones has encontrado y qué reacciones has encontrado en esas audiencias? Ok, en algunos lugares, ya eso yo lo viví, y en otro eso, ya estamos llegando a eso. Okay. Okay. O ya yo estoy viviendo eso, ya no. Exacto. Mira, está para todos, todo el mundo tiene un lugar desde donde verlo con preocupación, con conocimiento de causa. Te quiero preguntar por algo más de la parte de escritura. Entiendo que esta película la escritura comienza hace unos 10 años, ¿verdad? He leído por allí que a partir de una noticia que ocurrió en Caracas, en el zoológico de Caricuao, entiendo, donde hubo la muerte de un hipopótamo, by the way. Y que a partir de allí comenzó la búsqueda. En todo proceso de escritura fílmica, uno siempre lee que hay parte de experiencia, parte de investigación, mucha investigación para finalmente llegar a un material. En este caso es una película escrita a 4 manos. ¿Qué investigaron y cómo finalmente fueron engranándose ustedes dos, Marité Ugas y tú, Mariana, para construir el libreto de esta película? Mira, investigamos mucho nuestras almas, de cómo se comportan frente a circunstancias extremas, a peligro, pero también estuvimos viendo cómo hay situaciones que se repiten, no solo en Latinoamérica, ahora sí en la historia de la humanidad, ¿no? Y como en muchas circunstancias los zoológicos han sido espejos de lo que está pasando en una sociedad y cómo develan hacia dónde va una sociedad y cómo son y cómo se comportan. Entonces, eso sí fue una gran investigación, y además investigamos cinematográficamente cómo se había abordado. También buscamos como los puntos de encuentro entre las distintas sociedades latinoamericanas para poder construir este discurso que, como te venía diciendo antes, le pudiera hablar a todos los países con los que estábamos participando en la película, ¿no? Yo creo que eso fue como concretamente lo que hicimos. Philip Roth dijo alguna vez que escribir es bajar a la mina, que cuando se está en el proceso de escribir es como que el escritor va con su pico, ¿no? A romper la roca, a ver qué haya allí. ¿En qué momentos sintieron que la mina o que la piedra en la mina estaba más dura para romper a la hora de escribir esta película, Mariana? Mira, cuando queríamos como pensar y lograr llevarle al espectador que pudiera no estar en esa situación que están viviendo nuestros personajes, pero que pudiera vivirlo, que pudiera tener las sensaciones de eso. Entonces, ahí sí, ahí pusimos, el ser humano siempre será lo más duro. Sin embargo, cuando logras conseguir la beta, para hablar de la mina, cuando logras conseguir la beta, es el mejor de los viajes, ¿no? Construir el suspenso y ponerlo a prueba, poner al espectador delante y ir descubriendo, sí, lo logramos. Está viviendo esta sensación donde no le estamos hablando de algo muy extraño, no le estamos hablando de un monstruo que va a venir a atacarnos, estamos hablando, sí, y sin embargo podemos construir esta sensación de
de ahogo, de miedo, de perturbación. Tienes una filmografía que se ha ido alimentando con los años. Por supuesto, recordamos claramente el caso de Pelo Malo. Aquí tenemos de cuando la Concha de Oro, etcétera. Y todo ese trabajo hasta ahora, bueno, va informando, o sea, todo trabajo que uno hace informa el siguiente trabajo. Todo va alimentando esa siguiente obra, esa siguiente entrega. Y por eso te quiero consultar cómo sientes que tu filmografía hasta ahora te ha conducido hasta acá. ¿Qué cosa ha informado y que tú puedas ver en Safari claramente que, mira, es que esto lo hice porque aquella vez yo aprendí que tal cosa funcionaba o no funcionaba o me gustaba hacer? Mira, como creadora siempre digo, no, la que viene va a ser completamente distinta a la que hice. Y eso traté de hacer en Safari, que no se pareciera, digamos, que a Pelo Malo. Sin embargo, todo el que la ve me dice, sí, podrá ser muy distinta, pero yo te encuentro a ti, yo te descubro a ti. Ya eso es otra cosa, ya eso es como habla un autor, ¿no? Que la personalidad de un autor. Lo que más me interesa de repente que pueda venir de una otra película, y que es lo que ha venido pasando no solamente desde Pero Malo, sino Marita dirigió El Chico que Miente, que yo produje, que también coescribí, pero ahí vi cómo ella estaba trabajando con los actores, traté de llevar eso mismo hacia Pelo Malo, pero a mí me pasaron otras cosas, y ahora en Safari fue como poder juntar todas esas experiencias y poder hacer una, porque además en esta venía como con un mundo de actores completamente distintos, como ya hablamos antes, entonces todas las experiencias me servían, ¿no? Para poder manejar este mundo de actores, pero también es una producción mucho más grande, Safari, con muchas más expectativas, con muchas más no expectativas, sino con muchas nuevas dimensiones de trabajo. El trabajo con la fotografía fue desde un lugar soberbio, muy grande, muy complejo, con mucho más aparatos, digamos, por decirlo de alguna manera, técnicamente. Ya no tenía la agilidad, la libertad y la frescura que podía haber tenido en Pelo Malo, pero tenía otros retos, porque también hay un mundo de trabajo con los VFX. Ojo, los animales no son VFX, son todos reales. Son reales, sí. Pero hay otras circunstancias que sí obligan a muchos efectos especiales. Entonces, era una experiencia que era completamente distinta, pero en esencia, cómo enfrentarte a un universo mucho más complejo, pero sin perder la libertad de la película anterior, ¿no? ¿Y qué te gusta más? ¿Una película con esa sencillez técnica, vamos a llamarlo así, que te da esa libertad, sin duda, a la hora incluso de producir, ¿no? Tú dices, bueno, movemos esta cámara para acá y no sé qué, y ya está. O una película con unos retos técnicos más elaborados y que te obliga a estar mucho más pegada al papel, vamos a llamarlo de alguna manera. Me gustan mucho las dos cosas. Generalmente nos pasa a todos los cineastas que cuando haces una muy sencillita dices, no, bueno, ahora quiero hacer algo con muchos hierros. Después dices, cuando estás en los muchos hierros, no, yo quiero volver a lo mío, a lo sencillo. Y eso siempre nos pasa y nos pasa a todos, ¿no? Querer probar algo nuevo siempre, ¿no? Y yo me siento cómoda en las dos, pero cuando termino digo, quiero volver a lo otro. ¿Y dónde te sientes más tranquila y, de una vez, dónde te sientes más exigida? ¿Cuando escribes? ¿Cuando diriges? ¿Cuando estás pendiente de la edición? ¿O cuando tienes que hacer toda la labor de producción de hablar con mucha gente, circular la película por festivales, toda esa diplomacia del cine que también viene involucrada en el trabajo? Yo te diría siempre, mira, odio toda esa diplomacia del cine. No quiero nada de eso, no me importa, no. Igual hay un lugar en un momento que lo disfrutas, ¿no? Pero porque vienes como robado por la pasión de lo que quieres hacer.
¿no? Cuando Ujú. estás en eso, como buscándolo, dices, uff, no, otra vez esto, pero bueno, cuando quieres contar una historia y vas trabajando para eso, no importa, ahí empiezas a disfrutar. Pero a mí definitivamente lo que más me gusta es escribir, inventar una historia, pensar que donde no hay nada va a haber algo, donde no existe la nada vas a construir algo, eso me fascina. Y después en el momento del rodaje, el rodaje en sí me parece algo fuerte, difícil, duro, pero me gustan dos cosas de eso, que es crear imágenes, o sea, imaginarme eso, lo que nadie podía imaginarse, y dirigir a los actores me fascina. Mm. Fue algo ¿Cuánto que me tiempo costó mucho aprender eso en mi vida, no era fácil. dirigir Lo, actores? sí, lo aprendí. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje, Mariana? Estuvimos 3 semanas en República Dominicana, 4 semanas en Lima y 3 días en México. Un mes y pico. O sea, cuando se Sí, comprime todo, ¿no? Se comprime sí. todo. Mariana, quiero cerrar esta entrevista preguntándote dos cosas. Lo primero es que hablábamos de el miedo de los ruidos de las motos y tal. A Mariana Rondón, ¿qué, qué miedos le da hacer cine al momento de escribir una película, producir una película? ¿Qué cosas son para ti como, no sé si llamarlos fantasmas, pero por lo menos miedos allí o monstruos que a los que hay que enfrentar incluso a la hora de trabajar? Me da miedo no ser coherente conmigo misma, porque una película te puede pasar muchas cosas, muchos accidentes, y de repente no perderte en el camino, ¿sabes? Porque es muy exigente, y perderte en el camino y perder las ideas en las que te estabas sosteniendo. Entonces siempre hago el ejercicio de saber bien de qué estoy hablando, cómo estoy hablando. O sea, es muy complejo poder llegar al final. Que la película no te pase por encima, es muy difícil. Ujú. Entonces, me da mucho miedo no ser coherente conmigo misma, me da mucho miedo uh, que alguna idea pueda ir respetar a algún espectador. Por eso trato siempre de crear muchos espacios de libertad donde el espectador pueda tomar su propia decisión, y no imponerme yo como creadora, sino que el espectador tenga ese espacio para decidir exactamente cómo pensar, cómo decidir las cosas, ¿no? Y por Eso. último, la película está en cines desde este jueves 4 de septiembre. No sé si tienes claro cuántas salas, por ejemplo, está en estreno en Venezuela con la cinta. Todavía no lo tengo claro, eso creo que me lo dicen dentro de un par de días. Ya en Perú está en salas, está en 13 salas en la ciudad de Lima y más en el interior. Y en Chile sale también el 4 de septiembre. Tampoco sé cuántas salas, pero ya pronto lo sabremos. ¿Y cuál es tu expectativa que tenga el público venezolano? ¿Qué quieres que siente el público venezolano cuando salga de esa sala, cuando se acaba la película? ¡Pum! Créditos. Ajá. Me muero de curiosidad qué va a pasar. Pero hay una cosa, hay algo que para mí fue muy importante al construir la película, y es un personaje que se llama Ana, que al final de la película tiene que hacer un gran sacrificio pero asume y toma una decisión ética. La decisión ética de no sumarse a la barbarie o a lo que están haciendo todos los otros personajes, ¿no? Y que yo creo que esa es la gran que nos diferencia a todos nosotros de los animales, ¿no? Y a mí me interesa mucho que el espectador pueda descubrir a ese personaje y esa decisión ética que ella toma, y que pueda verse en ese espejo, de que no hay que sumarse a las barbaries, sino que cada uno de nosotros tiene la facultad del libre albedrío y de tomar su propia decisión y su propio camino, ¿no? Quiero Aunque eso es preguntarte difícil.
¿no? Quiero preguntarte antes de despedirte, Mariana, estás camino a Venecia, vas a estar en el Festival de Venecia, están estrenando allá La hija de la española, la adaptación a cine del libro de Karina Sáenz Borgo, colega periodista, por cierto, y que en este caso entonces ya te pone como en el siguiente momento, ya estoy, mira, voy para adelante, o sea, estoy promocionando esta película, pero también estoy de una vez empezando esta otra ruta. Evidentemente no es una película que se haya estrenado todavía, estamos a horas de que se estrene finalmente, pero ¿qué nos puedes decir de La hija de la española que podamos compartir así de entrada? Mira, esto ha sido una locura porque, por supuesto, no estaba previsto que el mismo día que estamos estrenando en Venezuela y en Chile estemos estrenando la otra película en Venecia. Es como, wow, que 4 de septiembre tan cargado, ¿no? Nada, muy emocionante. Todavía no estoy en ese capítulo. Todavía yo estoy en Safari, porque claro, hemos estado moviéndonos entre los 3 países para poder hacer el estreno, la promoción, la prensa. Digo, de esta semana hemos estrenado en Chile, aquí hicimos los preestrenos, entonces así como, pero bueno, también es muy emocionante. Yo creo que ya mañana me voy a cambiar el cassette y voy a decir, ok, ya estamos en Venecia. La película se llama Aún es de noche en Caracas y está basada en el libro La hija de la española. Y yo creo que a uno le pasa como director que no hace la película, pero solo la empieza a entender cuando la ves con el público, ¿sabes? Cuando estás en una misma sala con el público y empiezas a tener sensaciones físicas. Esto es muy loco de lo que nos pasa a los directores cuando vemos por primera vez la película en público, ¿sabes? Porque empiezas y lo sientes, a tener las sensaciones físicas de los espectadores. Te empiezan a llegar, te conviertes como como una esponja, te empiezan a llegar y te la empiezan a devolver la película también. Los espectadores inmediatamente te empiezan a devolver la película y ahí empiezas a entender mucho de lo que hiciste. Y bueno, eso me va a pasar el 4 de septiembre en 3 lugares del mundo al mismo tiempo, con 2 películas al mismo tiempo. Para ti como cineasta, ese es el punto en el que terminas finalmente una película, cuando recibes ese feedback, vamos a llamarlo así. Totalmente, totalmente, pero no en el primer feedback, en el feedback del transcurso de 9 meses, por ejemplo, que es lo que me está pasando con Safari. O sea, ya llevo 9 meses mostrándola por el mundo de festivales y ahorita estoy sintiendo como la totalidad de la obra, ¿no? Y eso es lo que pasa. Sí, la película no existe hasta que la empiezan a ver, hasta que los espectadores están frente a ella y te empiezan a devolver eso. Bien sea que te lo dicen o bien sea que tú ves cómo se sienten, porque uno ve caras, cuando se prenden las luces y uno ve los rostros, uno sabe lo que está pasando. Bueno, Mariana, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta conversación, además mostrándote una curiosidad que estaba buscando acá. Esta foto tiene 11 años y es de cuando nos tomamos esta fotografía. ¡Wow! Con la concha de oro de Pelo Malo. Wow. Mira, esto fue no te reconocía, ese eres tú. Ese soy yo, sí. Un poco lamentable la manera en que estoy ahí, pero sí. Eso fue en la redacción única de Últimas Noticias, donde estábamos haciendo trabajo cultural a tiempo completo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarte y de hablar, pues, sobre el éxito de esto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. No, y mucho gracias éxito. a ti. Mucho éxito. Gracias. Esperamos entonces ver la siguiente película también en salas. Volveremos a hablar cuando eso, seguramente. Y Claro que hay sí. que ir al cine, hay que mantener las salas de cine abiertas, porque lo que ellas nos transmiten a nosotros es mucho más que lo que está en un metraje de película. Muchísimas gracias, Mariana, por Gracias esta a ti. conversación. Mariana Rondón, amigos y amigas que se conectan con nosotros en Tal Cual. Con esto llegamos al final de esta entrega de Noche de y los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden visitar talcualdigital.com y mantenerse siempre informados por
nuestras redes sociales. Agradecimiento también a Ninosca Dávila por habernos hecho este puente para hablar con Mariana, que como ya lo escuchaban, está brincando de un lado a otro entre estrenos y proyectos y haciendo cine en su día a día. Que tengan todos